Hola a todos, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo. Voy a reaccionar al nuevo gameplay de Resident Evil 4. Ha salido una especie de demo de 12 minutos y a ver qué tal pinta esta vaina. He visto un pequeño clip en Twitter con la lluvia y demás. De eso ha sido bastante polémico porque en teoría la lluvia entorpece el gameplay. Vamos a ver si es verdad o no. Pero en fin, aquí tenemos a Ashley, tenemos a Leon y es un vídeo de Game Informer en este caso. Vale, a ver cómo pinta esta vaina. De momento el rediseño de los personajes me gusta, hay que decir que me gusta bastante. Y parece que Ashley es un poco más lista, un poco más útil en este juego de lo que es en el original, que era inútil del todo. Pero bueno, veamos. Uf, cómo se ve, ¿no? ¿Cómo se ve, tú? Hostia. Vale. Escapa de la iglesia. Ahora, se ve francamente bien, ¿eh? Se ve francamente bien, las cosas como son. How many hours into the game would you say this is, Marcus? Yeah, it's hard to say, because we don't know how long the other chapters are. It's got to be at least probably like 3-ish hours, I would guess. Vale, comenta que es aproximadamente a las 3 horas de juego o algo así. This is not our gameplay, by the way. If people are wondering, this is a B-roll that Capcom Vale, dice que este provides. gameplay no está grabado por ellos, sino que Capcom Playing, not us. Yes. lo ha ofrecido. Yes, we did play through this section. Everything that you see today. Vale, han jugado a esta parte, pero lo que estamos viendo ahora mismo es un b-roll que ha mandado Capcom. Vaya. Por así decirlo. We didn't have any of those conversations. Like that's our bosses that handle all that. We kind of just show up and do our job. But it is an important disclaimer. That being said, we are. Vale, el tema de la lluvia me parece que es bastante ambiental, o sea, no sé. He leído quejas por Twitter y demás, pero quizá cuando hay mucho movimiento y muchos enemigos en pantalla puede hacerse confuso. Vale, parece que Ashley, aunque, bueno, es decir, aunque está ahí no molesta, pero igual un poco si va, aquí está el mapa. Yeah, you can kind of move around while it's happening. Vale. Vale, típicos iconitos de coger objetos y tal de los últimos Resident. So yeah, in the beginning you saw Vale, no deja de ser lo que es, ¿no? sort of just talking about like, hey, we need to get out of here. Okay. Fun fact, you know, without spoiling, there's a little extra area in that upper deck that you can find. Dice que hay una zona nueva, una zona extra en esta parte. So you know, keep an eye out up there. I found it on my playthrough. So yeah, we are making our way through here. Me gusta bastante cómo se ve a nivel visual, lógicamente. No va a ser como se ve a nivel sonoro. Pero me gusta la estética que tiene. Siniestra, pero con cierto toque muy estilizado. Hostia puta. Un poco gore esto. Un poco gore ha sido eso. Ahí está. Pretty fun to get through. I tried to get through it stealthily the Que no first couple escapen. times. Las físicas son bastante la polla, en verdad, Las físicas son bastante la... Vale, esto lo vi en Twitter. Le clava el puto cuchillo en el cuello para sacar a Ashley de ahí. Me parece... Coño. Me parece bastante práctico, la verdad. Las cosas como son. Vale, inventario. ¿Cómo no? So you're gonna notice there's gonna be a few jumps in the clips here. Again, that's a Capcom. Vale, comenta que hay pequeños cortes y demás. This isn't going to be a straight run through Ajá. of the chapter. It's gonna jump around at points. Joder, las partículas ahí. Espera un momento, quiero ver esto un poco más en detalle. It's gonna jump around at points. Uf, qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad cómo se ve esto, tú. Qué exageración. El ranging este es una barbaridad, tío, de verdad. Vaya puto motor. Es una cosa escandalosa. Escandalosa. Tío, ojalá hicieran un remake de Resident Evil 1 con este motor, tío. Que el remake de GameCube además está bien, pero... algo en plan Resident Evil 2, 3 o este... Bueno, de Code Verónica, evidentemente, ¿no? Pero eventualmente acabará saliendo, supongo.
You know how it is. But I mean, in the original game, you killed snakes and got chicken eggs, which was always kind of weird. Bueno, o de Gaiden o algún juego así más olvidado, ¿sabes? Man himself. Vale, el buonero. Nuestro colega. Diamantes, tal, insignia. One has to wonder how he moves with all that heavy equipment in that coat. Sí, con las pesetas, evidentemente. Must be pretty strong. It's kind of like Estoy intentando jugar al original otra vez después de tantísimos años, únicamente para llegar a este y poder comparar en condiciones. Porque, por ejemplo, con Dead Space no me rejugué el original después de muchísimos años. Y ahora he echado en falta el poder compararlo. Me ha gustado mucho el remake, por cierto. Tendréis vídeo pronto. Pero me gusta poder tenerlo más fresco. Este me da tiempo a hacerlo, yo creo. Me da tiempo a rejugar el original y tenerlo fresco de cara al remake. Y ver un poquito los cambios que hacen a nivel de mecánicas, a nivel de narrativa, a nivel de escenarios y todo esto. Porque me lo pasé en Play 2 en su momento y ya. Vale, comenta que no vamos a ver la solución a un puzzle o a este segmento, vaya. The dog is hard to find. We are going to show the dog. Vale. The way to find the dog will be, I guess. Vale, van a ser al perro, pero no la forma de encontrarlo. And also important to note. Uf, ¿cómo se ve esto, tú? ¿Cómo se ve la iluminación? Es que es súper atmosférico, ¿eh? Es súper atmosférico el puto juego, tú. There is another path behind us if we were to turn right out of that door that goes patada en la cara. Into an underground tunnel that like takes you up through a well in the village. So there's a lot of paths Me sirve. Available. Yeah, like when we both came through here, we just assumed just the way the camera's framed. We're like, okay, it's the only way to go. But yeah, one of the producers pulled us aside and was like, hey, check this out. And we were like, oh. Me ha hecho gracia. Pobre señora. But yeah, one of the Ahí producers está. pulled us aside and was like, hey, check Y la patada en la cara. And we were like, oh, okay. Este juego es como la fantasía de Capcom de pegar a ancianos. Es que no tiene ningún sentido. Es exagerado. Es exagerado, tío. I was gonna just comment on the rain. I know that there's a lot of talk about Rain Gate. Es que se ve espectacular, ¿eh? Se ve Rain Gate. I do agree. I think it's brutal. It can be tuned down a little bit. Puede ser el mejor remake jamás creado de Resident Evil. Tiene potencial para serlo, ¿eh? Resident Evil 4 es de los mejores juegos de la saga, de lejos. Uf, no sé, ¿eh? ¿Crees que va a ser mejor que el remake de Resident Evil 2? Aunque hay mucha gente que prefiere el remake del primer juego. Por el tema es el más clásico, cámaras fijas. I just want a nice little downpour. We see, I love the lighting in this game. You know. Comenta que le encanta la iluminación en este juego y a mí también, me parece muy buena iluminación. Que viniendo de Dead Space, que es como mucho más artificial en el buen sentido, mucho más cinematográfico, son muy diferentes y buscan cosas diferentes. Yeah, it just makes the interiors creepier like that. Like the first time that owl made me jump because es que este parece más un juego. Es que parece casi diseñado como en primera persona, ¿sabes? I will say there are a couple times veo un diseño artístico muy similar al de el 7 y el 8. Parece diseñado para verlo en primera persona y cagarte de puto miedo. Which is kind of frustrating, so I'm just kind of like clambering around in the dark. It was mostly like outdoor. Oh, there he is. The dog. Uf. Look at that thing. It's got like a weird, it looks like a scorpion tail. Uf. Now I'm looking at it again. Qué guapo, tú. So yeah, Capcom Qué guapo se ve also esto. pointed out, for those wondering, that this dog is not the dog that Leon can rescue in the original bueno, evidentemente dicen que este perro no es el que el Leon puede rescatar, ¿eh? game, because, you know, in this game, he's presumably dead. So, you know, at the time, we kind of were like, oh, maybe this is the dog, but they were very clear to point out, like, nope, different dog. Es un perro distinto. Menos mal. But yeah, that dog fight is pretty hard. They also wouldn't definitively answer if it was the same dog in this game as in the old game. In terms of the one that's dead at the beginning of the game. Es que qué pasada, like, tío. It's not the same dog. And it's like, qué pasada de puto juego, tío. Okay. So you see a Bloom Medallion up there as Leon
Se viene juegazo, gente, se viene juegazo. Es una pena que los mejores juegos de terror de este año vayan a ser remakes, básicamente. Ojalá salga alguna así sorpresa que sea la puta hostia. El año pasado tuvimos el Signalis como gran juego. Callisto Protocol se quedó ya medio camino. Veremos si este año tenemos al menos un par que destaquen al margen de Dead Space, Resident, Silent Hill 2 y demás. Pues sale un Amnesia también, pero bueno, prefiero alguna sorpresa que no sea de una IP establecida. Ojo, Nah, se ve de puta madre. Se ve de puta madre, la verdad. Las cosas como son. And due to the cuts, there's a lot of that village before the bridge that we ran over that you can, you know, fight through and explore. Like there's a lot esto, ¿sí? that they didn't show in this footage. It's where de hecho, mantienen el tema de QTS y demás, lo cual es comprensible. In that area tablones, ¿vale? The bridge that we crossed. But, yeah, because in the footage we've put out of this, people have seen the cow guy shows up in this fight, here. But you actually fight him not well bad. Before this. So, so when he shows up in the fight, Uf, ese parry ha sido casi erótico. Ese parry. But you actually fight him well before this. So yeah, so when he shows up in the fight. Nada, el parry es... Lo del parry, tío, es una fumada. Está increíble. Yeah, he's definitely a recurring enemy, but when he shows up in the fight, you've already had to fight him before, and so I feel like it's extra tense because it's like, oh my god, I gotta fight this guy now. Qué barbaridad. Yes. I saw some people speculating that he might be a single persistent enemy that follows you. I'm pretty sure that is not the case yet. Se ve increíble, de verdad. Qué barbaridad. Este juego va a ser la polla, tío. Este juego va a ser la polla. It's the new enemy type. So this fight was pretty wild, as it is in the original, but even more so here. And there he is, Mr. Bullman. There's been a lot of like back and forth, like is he a cow, is he a bull? But I was like, he's got a horn there, not be a bull thing. Capcom está haciendo últimamente un trabajazo, tío. I mean, yeah, they're the same thing. En fin, le tengo muchas ganas a este juego, la verdad. Le tengo muchísimas ganas. Va a ser la polla. Va a ser la polla. Va a ser increíble. En fin. Muchas ganas te tengo. Yeah, that's the end of, you know, the action gameplay we've got to show off. This is a look at... Vale, tiene un poco de inventario y demás. Game Informer, vale. Yeah. And you can do that stuff in the typewriter menu as you saw. Pues me ha gustado cómo se ve. Me ha gustado cómo se ve. Dejadme en comentarios. ¿Queréis que va a ser el mejor remake de Resident de la historia? ¿Queréis que va a estar al nivel del original? No sé. Dejadme en los comentarios y os voy leyendo. Yo le tengo muchas ganas. Las cosas como son.